El día de hoy comparto con ustedes el segundo mensaje de esta serie. Estamos hablando acerca de las características, las cualidades que deben mostrar las personas que han nacido de nuevo, las personas que han resucitado en Cristo o con Cristo. Y en el primer mensaje que compartí el domingo pasado, estuvimos hablando de que la primera característica que debe mostrar una persona que realmente tiene un encuentro con Dios, que realmente se acerca a Dios, es que comienza a poner la mira en las cosas de arriba. El domingo pasado les expliqué que las cosas de arriba no están encima, sino que las cosas de arriba es una expresión bíblica que se refiere al plano de lo que no se ve, se refiere a las cosas invisibles o al ámbito del espíritu. Una persona resucitada en Cristo, lo primero que debe comenzar a hacer es tratar de pensar también, incorporar a su manera de pensar lo que no se ve, es decir, las cosas espirituales, las cosas que son eternas, enseña la Escritura. Pero este es mi segundo mensaje en la serie que comenzó este domingo pasado, y estoy hablando entonces acerca de las características o cualidades que debemos demostrar quienes hemos experimentado la resurrección en Cristo. ¿Cuál es la segunda característica? La segunda característica la encontramos en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. ¿Me acompañan? Vamos a leer. Si no tienes ahí la escritura a tu alcance, pues tras de mí aquí en la pantalla lo ves proyectado. Así escribió el apóstol Pablo, lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Así que el título de este segundo mensaje es Muertos al pecado. Cuando leemos estas verdades bíblicas, cuando observamos lo que está expresado aquí por el autor bíblico, de pronto podría parecer una contradicción en la mente de quien está leyendo esto. ¿Por qué? Porque en el versículo 3, que correspondió a la enseñanza del domingo pasado, el autor nos comunicó algo muy interesante. Permítame recordárselo. Me refiero a Colosenses 3:3. Lo que está escrito es esto: pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. La pregunta a la que me refiero, a la que podríamos llegar es la siguiente: si las Escrituras dicen que yo ya morí al pecado, ¿por qué ahora se me dice que debo hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales? A ver, o estoy muerto o estoy vivo. Bueno, la respuesta a esta pregunta la obtenemos cuando tomamos en cuenta una expresión del mismo autor, del apóstol Pablo, en Romanos 6:11. En Romanos 6:11 la Escritura nos enseña lo siguiente, léalo con cuidado, dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repito esta parte de las Escrituras: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La aparente contradicción, si primero dice que estamos muertos al pecado y ahora nos dice que debemos morir o hacer morir, las cosas pecaminosas en nuestro corazón, entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, es necesario aquí, familia, recordar una verdad que ya ha sido enseñada en este lugar. Me refiero a la verdad de que los hechos consumados en Cristo y el proceso formativo que cada uno de nosotros está experimentando son dos cosas diferentes. Atención, hechos consumados en Cristo y proceso formativo. ¿Qué son los hechos consumados en Cristo? Son todas las cosas
que para Dios ya fueron realizadas por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es el proceso formativo? Es precisamente la manera en la que todas las cosas que Dios ya llama realizadas comienzan a hacerse realidad en nuestra vida. Esto es muy importante de entenderla, porque toda verdad presente que opera en nuestro espíritu es un hecho consumado. Y la experimentación de esas realidades en nuestra vida cotidiana, eso es un proceso formativo. Déjeme decírselo de una manera más práctica, más fácil de entender. El verso 3 de Colosenses 3, cuando Pablo dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios, dice, lo que debemos entender es que eso hace referencia a nuestra posición en Cristo. Diga conmigo, posición. Diga, para Dios, delante de Dios, yo he muerto al pecado. Es mi posición. Así es como Dios me ve. ¿De acuerdo? Eso es un hecho consumado. ¿Estamos? Pero cuando se nos dice en el verso 5 que hagamos morir las cosas terrenales o pecaminosas en nosotros, ya no se refiere a nuestra posición, sino a nuestra condición o estado natural en el que nos encontramos. Es decir, mi posición en Cristo, por ejemplo, tal vez en algún momento usted haya leído al ver las escrituras, que la escritura afirma y dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Alguien ha leído alguna vez eso? ¿Cómo es que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo si andamos acá? Bueno, esa expresión, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, es un hecho consumado que tiene realidad en el plano espiritual. Pero en la vida cotidiana nosotros estamos inmersos en un proceso formativo, porque esto habla de nuestra condición o de nuestro estado. Cuando la vida cristiana es bien entendida, nos damos cuenta que no es un asunto de doctrinas o una serie de conceptos, sino es una experiencia o un estilo de vida. Por lo tanto, atención, hay viejas prácticas que teníamos en referencia a las acciones no buenas que hacíamos antes de ser cristianos, y estas deben ser desechadas para amoldarse en esta posición nueva obtenida y amoldarnos al estilo de vida que evidencia la resurrección que hemos experimentado en Cristo. A ver si lo estoy haciendo bien. Para Dios, en Cristo Jesús, usted y yo ya hemos muerto al pecado. Eso es un hecho consumado en el ámbito espiritual. Pero en la vida natural, en la vida cotidiana, nosotros tenemos una mente, y esa mente está hecha, ha sido formada de acuerdo a las circunstancias que nos rodearon en nuestro caminar en la vida. Entonces, necesitamos entender que si bien en mi espíritu ya se operó la resurrección, en mi mente yo necesito aprender a ser transformado o renovado. Quienes afirmamos haber nacido de nuevo o ser salvos o habernos convertido a Cristo, o bien que hemos resucitado con Él, debemos comprender esta verdad: nuestra mente debe ser renovada. En realidad, si estamos entendiendo bien, amadas, amados, lo que significa vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros, lo que debemos concluir es que esa vida que nos ha sido impartida tiene que ver con aquello en lo cual ponemos la mente. ¿Cuáles son los pensamientos que nos impulsan a hacer lo que hacemos? Por eso, el primer mensaje de esta serie fue poner la mira en las cosas de arriba. Cuando yo comienzo a pensar, a incorporar a mis pensamientos los hechos consumados en Cristo, he muerto al pecado, entonces cualquier cosa que yo vea en mi vida que no se alinea o se ajusta a este pensamiento, debo aprender a descartarlo, debo aprender a echarlo fuera de mí. Que aprendamos y decidamos a poner la mente en las cosas de arriba, y esa mente comienza a ser renovada. Atención, porque lo que nace de nuevo
no es nuestra mente, sino nuestro espíritu. Atención, lo que nace de nuevo es nuestro espíritu. La mente sigue siendo la misma, y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Por eso la mente debe ser renovada, no removida. No se nos dice en la Escritura que castremos nuestra capacidad pensante. No se nos dice en la Escritura que eliminemos, que no pensemos, que hagamos las cosas de manera autómata. No, se nos dice específicamente que la mente debe ser renovada. Esto es lo que Pablo expresó en Romanos 12:2. Me acompañan a verlo. Él escribió: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Notemos bien esto. No dice que nos transformamos por medio de la remoción de nuestro entendimiento, de nuestra mente, sino por medio de la renovación de nuestra mente, para poder comprobar la voluntad de Dios, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué significa renovar la mente? ¿Qué significa esta expresión? La mente es renovada cuando se ajusta, se alinea o se ordena para pensar los pensamientos de Dios. Por eso es que mientras más escuchemos de Cristo y más escuchemos a Cristo, mientras más nos es revelado Cristo, nuestra mente se va renovando. ¿Por qué? Porque se va rindiendo al propósito de Cristo, se va alineando a la mente de Cristo, y entre más nos rendimos a Él, mayor es la renovación de nuestra mente. Déjeme tratar de explicar esto en términos prácticos. Una persona, hombre o mujer indistintamente, que antes de ser creyentes, antes de venir a Cristo, practicaron mucho el chisme. Sí saben que hay gente así, ¿verdad? ¿Sí? Que siempre anda metida en bronca, que siempre anda llevando, trayendo. Todavía hay gente de esa, ¿cierto? Bueno, a mí me han platicado que todavía hay gente de esa. Es así, vienen a Cristo, se convierten a Cristo, le dicen a la gente: me he convertido a Cristo. Le tengo una pregunta: ¿esa persona, por haberse convertido a Cristo, automáticamente deja de ser chismosa? Bueno, veo algunas personas que categóricamente mueven la cabeza. No, claro que no. Pero veo otras que se quedan así como pues se supone que sí. No, mire, puede ser que alguna persona, la impresión de su conversión a Cristo haya trascendido a tal nivel que ya no quiera saber nada con el chisme, pero lo más probable es que esa persona siga siendo chismosa, pero ahora va a otra iglesia, ahora cambió de religión. ¿Me hago entender? ¿Por qué no se le quita lo chismoso a esa persona? ¿Por qué no deja de ser así? ¿Por qué esa persona todavía sigue? O sea, acá metía en líos a todos sus familiares, se convierte a Cristo y ahora mete en líos a todos los de la iglesia. Pero ¿por qué no cambió? La gente que no entiende estas cosas dice: pues no, o sea, no cambió, no es cierto eso, que nació de nuevo, que se convirtió a Cristo. Sigue siendo la misma persona chismosa de siempre. Le explico. Puede ser que la persona sí se haya convertido a Cristo, pero el problema del chisme no está en el ámbito del espíritu, está en el ámbito de la mente. La mente sigue pensando como pensaba antes. ¿Me hago entender? Y ahí es donde a veces la gente, incluso los creyentes, entran como en una especie de contradicción, porque dicen: bueno, realmente sí habré nacido de nuevo, porque todavía tengo ciertos pensamientos, todavía me persiguen, me asaltan ciertas ideas. Hey, deténgase un poquito, tome control de las cosas. Usted ha nacido de nuevo, usted se ha convertido a Cristo, eso es un hecho consumado. Su espíritu ha nacido de nuevo, pero la mente tiene que ser renovada. ¿Cómo se renueva la mente? Se lo acabo de decir. Mientras más escuchemos de Cristo, mientras más escuchemos a Cristo, mientras más nos es revelado Cristo, nuestra mente se va renovando. ¿Por qué?
Porque se va rindiendo al propósito de Cristo, se va alineando a la mente de Cristo, y entre más nos rendimos a Él, mayor es la renovación de nuestra mente. ¿Me hago entender? Entonces, que somos salvos, que nos hemos convertido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, que hemos resucitado, es un hecho. Pero ¿por qué mi mente sigue pensando como pensaba antes? ¿Por qué todavía mi mente de pronto divaga? Porque la mente hay que renovarla. El espíritu nace de nuevo, la mente hay que renovarla. Y cuando hablo de la renovación del entendimiento, desde luego, no me refiero a cuánta Biblia sabemos o hemos memorizado, cuántos versículos me sé de memoria, ni cuánta información hemos acumulado. Eso tiene su lugar en otro orden de ideas. Pero renovar nuestra mente tiene que ver con disponernos a pensar como piensa el Señor. Vamos a pensar de esta manera. Mire, esta persona que antes hacía estas cosas, era muy tendiente a los chismes, era muy tendiente a vivir de esa manera, experimenta la conversión a Cristo, y de pronto en esta otra vida, en este otro ámbito de vida, de pronto como que le llegó una información y se le antoja como que compartirlo, como que volver a hacer lo que era antes. Pero si esa persona en ese momento dice: a ver, Dios dice que nací de nuevo, Dios dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, así que yo no tengo por qué seguir haciendo lo que yo hacía. En ese momento, la mente de esa persona está siendo renovada y está alineando su vida, su manera de pensar, al hecho consumado en Cristo, y comienza a hacerse evidente que la persona sí nació de nuevo, que la persona sí ha resucitado con Cristo. ¿Me hago entender? Así que una vez comprendida esta verdad, es necesario disponernos a ir desechando, a ir eliminando, o, como lo acabamos de leer, a hacer morir las cosas que no corresponden a esta nueva vida resucitada que vivimos en Cristo. Entonces el autor nos dice que si estamos en Cristo y que, puesto que ya hemos sido declarados muertos al pecado, dice: ahora hagan morir las cosas pecaminosas o terrenales. Es decir, cualquier residuo que aparezca nuevamente, cualquier situación que antes era una tentación y no podíamos vencer, ahora va a ser una tentación, pero en Cristo la podemos vencer. Por eso el autor nos exhorta diciendo: hagan morir estas cosas. Y por favor, notemos, aquí hay que asumir responsabilidad. No dice Dios va a hacer morir estas cosas en ustedes, dice: háganlas morir. ¿Quién? Vamos, dígalo. Yo, ¿sí? Yo necesito alinear mi mente, que mi mente aprenda a pensar de acuerdo al hecho consumado en Cristo, para que yo obtenga esa victoria y yo pueda dar evidencia de que mi vida es una vida nueva. Por eso el autor nos ilustra con una lista de esas cosas. Nos dice: no tengan nada que ver, número 1, con la inmoralidad sexual. Su atención, por favor. La inmoralidad sexual es algo que se practica como si nada en nuestra época, pero la Escritura dice: ya no tengan nada que ver con eso, porque eso correspondía a otra vida, la vida que vivieron antes de estar en Cristo. Pero ahora que están en Cristo, ustedes pueden tener victoria sobre la inmoralidad sexual. Todo creyente debe comprender que la sexualidad es un regalo que Dios nos ha dado, pero es un regalo que nos ha dado para ser disfrutado dentro de un marco legal que se llama matrimonio. Ver, tocar y disfrutar el cuerpo de una persona del sexo opuesto al nuestro, antes o fuera del matrimonio, constituye acciones de inmoralidad sexual. El sexo es una maravilla, es un regalo maravilloso que Dios nos concede a los humanos, pero que necesita ser administrado cuando se practica dentro de un marco que se llama matrimonio. Antes del matrimonio o fuera del matrimonio, constituye acciones inmorales. Cuidado, si ese tipo de tentaciones asalta su mente, su pensamiento, es importante esto: ¿cómo hago morir esas cosas en mi mente? Sencillo: déjalas que se mueran de hambre. No las nutras, no las alimentes. Si sabes que eres tendiente a eso, me van a disculpar lo gráfico, pero si en el pasado
fuiste una persona muy promiscua que tuvo mucha apertura en ese sentido, te has convertido a Cristo. La mente seguirá pensando en aquellas cosas, pero ahí está la clave: no alimentes las cosas de la carne, no te entretengas con películas, con videos, con comentarios, con pláticas que despierten nuevamente ese gigante en tu vida. Hay que hacerlo morir. Ayúdenme, por favor, toquen ahí el hombro de alguien que está cerca y dígale: ¿entiendes lo que te están diciendo? Deja que se mueran de hambre, no los alimentes. Así que cualquier tipo de inmoralidad sexual ya no debe formar parte de nuestra vida. Luego menciona el autor la impureza. Después está agregando este elemento, la impureza. ¿Qué es? Impureza significa algo no limpio, es decir, algo sucio o suciedad. Y el significado de esta expresión es el mismo que encontramos por el mismo autor en Romanos 1:24. En Romanos 1:24 él escribió: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, atención, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando hablamos de la inmundicia o la impureza, atención, estamos hablando de corrupción. Cuando esta palabra se la relaciona con perversiones sexuales entre las personas, da lugar a la corrupción. Regáleme su atención. Corrupción tiene que ver con corromper. Y la palabra corromper o corrupción quiere decir utilizar las cosas de una manera distinta a su diseño. Mire, le voy a poner un ejemplo que le va a sorprender. La silla en la que está usted cómodamente sentada o sentado, en este momento está cumpliendo su función. ¿Para qué fue diseñada esa silla? Para sentarnos. ¿Estamos de acuerdo que esa silla, la misma, también la podemos utilizar como escalera? ¿Hay algo de malo en usarla como escalera? No, pero le tengo una noticia. Si usamos la silla como si fuera una escalera, estamos corrompiendo el diseño para el que fue hecha. ¿Qué tiene que ver corrupción? Le explico. Cuando las cosas no se usan de acuerdo al diseño que tienen, se corrompen. Entonces nos ha sucedido que nos quisimos subir a la silla y ¡pam!, se partió por la mitad. Y decimos nosotros: pero oiga, ¿cómo? Esta silla tiene 10 años, aquí nos hemos sentado. Mire, yo me he sentado en esta silla año tras año y jamás se ha roto. Y qué casualidad, ahora que puse el piecito, ¿por qué cree que se rompió? Porque no está diseñada para eso. Colocamos nuestro peso en una área que no puede soportar la silla. ¿Estamos de acuerdo? Eso es corromper. Ahora, por favor, use su imaginación. ¿Cuántas cosas se están haciendo hoy día pervirtiendo el diseño original? Por eso, y ojalá que me haga entender bien, ténganme paciencia para captar bien la idea. Por eso esa es la situación con la población homosexual. No tenemos nada en contra del homosexual, no lo condenamos, no lo juzgamos, pero no estamos de acuerdo con su estilo de vida. ¿Por qué? Porque Dios los odia, porque no. ¿Sabe por qué? Porque no están utilizando su cuerpo de acuerdo al diseño. ¿Y qué sucede cuando no se utiliza el cuerpo de acuerdo al diseño? Es interesante que la población homosexual en los países sea la población con mayor índice de enfermedades. ¿Por qué? ¿Estoy criticando al homosexual? ¿Estoy diciendo que odio? No, estoy diciendo simplemente, mi deseo es que Dios trate con la mente de las personas que practican eso para que entiendan que están usando su cuerpo en una manera distinta al que fue diseñado, y tarde o temprano, como sucede con el ejemplo de la silla, se va a quebrar. ¿Me hago entender? Cualquier tipo de tendencias a usar nuestro cuerpo fuera del diseño es algo que debemos ir haciendo morir
en nuestra vida. El tercer elemento que menciona el autor son las bajas pasiones y los malos deseos. Podríamos decir pasiones desordenadas y malos deseos. Notemos. Primero nos habló de la inmoralidad sexual, cosas externas. Luego nos habló de la impureza, cosas externas. Pero ahora nos lleva de lo externo a lo interno, a las pasiones o pasiones desordenadas y malos deseos. No todos los deseos que hay en nuestra mente son malos, pero algunos van en contra de lo que Dios quiere y nos incitan dentro nuestro a hacer las cosas que son malas o indebidas. Eso hay que hacerlo morir. Si yo sé que lo que se me está ocurriendo, si yo sé que lo que estoy pensando no es correcto, no es sano, necesito tomar control de eso. Pero pastor, ¿cómo le hago? Si lo pudiera dominar, yo lo habría dominado. Si lo intentas con tu propia fuerza, no lo vas a lograr. Pero si te recuerdas que eres un resucitado en Cristo, la fortaleza de Él vendrá sobre ti y te ayudará para que no sigas practicando ese tipo de cosas. ¿Me hago entender? Y luego el autor nos lleva a un asunto interesante. Dice, no sean avaros. La avaricia la menciona también el apóstol como una característica que debemos de abandonar. La avaricia se trata de un deseo insaciable de querer obtener más, y el autor, si lo vieron, lo iguala con la idolatría, ya que los dos aspectos nos conducen a querer dejar de buscar las cosas de Dios o todo lo que pertenece a su reino, como lo menciona el Señor Jesucristo en Mateo 6:33. ¿Recuerdan lo que Él dijo? Pero busquen primeramente, ¿qué cosa? A ver, los que saben Biblia, ayúdenme. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadiduras. La avaricia tiene que ver con darle demasiada importancia a las añadiduras y nos mueven a perder de vista lo primero, que es el reino de Dios. Por eso, estas cosas, dice Pablo en su carta, deben hacerlas morir. No las alimenten, no las nutran, no permitan que crezcan dentro de ustedes. Si las permiten y las toleran, van a despertar ese gigante y van a provocar que la obra que Cristo ya ha realizado en ustedes se pueda evidenciar en contra. Por eso el autor nos dice categóricamente al final de esta pequeña lista que a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Son cosas que molestan a Dios, y lógicamente, ¿por qué le molestan? ¿Porque Dios es enojón? No, porque eso le impide a Él o detiene el cumplimiento de su voluntad para nosotros. No puede Dios trabajar en la vida de una persona que le está dando lugar a este tipo de situaciones. Se nos comunica que ese tipo de prácticas las realizamos cuando aún vivíamos en nuestra carne, pero ahora que hemos resucitado con Cristo, ya no solo debemos hacer morir estas prácticas, sino que el autor va más allá y nos muestra una serie de aspectos que no son tan visibles o tan escandalosos como las prácticas mencionadas. Mire lo que dice: ahora es momento de eliminar también el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. El enojo. Si alguien de los presentes dice, no, pastor, ahí sí Dios no ha podido hacer una obra en mi vida, yo sigo siendo bien enojón, y la furia pues es mi segundo nombre, ¿verdad? O sea, yo ahí sí no me controlo. Pida la ayuda del Señor. Aprenda a considerarse muerto a esas cosas, pero vivo para con Dios en Cristo Jesús. El comportamiento malicioso, toda malicia, la calumnia, que es levantar falsos acerca de las demás personas, criticando las acciones sin conocer sus motivaciones. Y el lenguaje sucio. Atención, este es un problema serio en nuestra generación presente. Parece ser que en nuestra bendecida ciudad de Monterrey, y bueno, en la República Mexicana, y ya trascendió fronteras, parece ser que no puede haber un cómico que nos haga reír sin utilizar un lenguaje obsceno. Y cuidado, porque nos estamos acostumbrando tanto a eso que ya
hemos perdido sensibilidad, los escuchamos como lo más natural, ¿verdad? Se nos hace muy simpático. Pero cuidado, el estar escuchando constantemente ese tipo de lenguaje, ¿qué va a provocar? Que de pronto, sin darnos cuenta, también estemos nosotros utilizándolo. Por eso, hagamos morir eso, no lo alimentemos, no lo nutramos. Familia, conforme nuestra manera de pensar, o sea, nuestra mente, se ajusta a los hechos consumados en Cristo, vamos dando evidencias de una vida resucitada, y así es como expresamos la obra de Dios en nosotros y juntos manifestamos que somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Hagamos morir lo terrenal, hagamos morir lo pecaminoso, pongamos la mira en las cosas de arriba, ahí donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Decimos amén. ¿Se puede? Sí, sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo, pues Él me fortalece. Sí lo podemos lograr cuando nosotros entendemos, no estoy tratando de corregir mi comportamiento con mis propios esfuerzos, sino estoy revestido de la obra de Cristo en mí. Y cuando doy lugar a la obra de Cristo en mí, Él es quien produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Me ayuda a tener victoria, a que yo no sea una persona religiosa que dice que le han pasado cosas, pero que en la vida cotidiana es muy distinto. Para que haya congruencia entre lo que digo y lo que hago, necesito aprender a considerarme muerto al pecado, pero vivo para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.